Somebody told me you were in the building, and I didn't know you were going to swing in here. It was very nice of you. Johnny Carson, el rey indiscutible de la televisión nocturna. Su reinado sobre The Tonight Show fue legendario. Pero detrás de la risa y el encanto, había secretos más oscuros. Hoy vamos a explorar un tema que ha estado envuelto en rumores y especulaciones durante décadas. La supuesta inclusión de actores homosexuales en la lista negra por parte de Johnny Carson. Únase a nosotros mientras descubrimos las posibles razones detrás de estas prohibiciones. Las décadas de 1960 y 1970 fueron una época de importantes cambios sociales, pero Hollywood seguía siendo una industria notoriamente conservadora. Si bien Carson fue sin duda un genio de la comedia, hay evidencia que sugiere que pudo haber tenido prejuicios contra ciertos grupos. La investigación es crucial aquí. Si hay nombres y pruebas concretos, inclúyelos. De lo contrario, céntrese en las tendencias e implicaciones generales. Las posibles razones de estas prohibiciones son complejas. Es posible que las creencias personales de Carson, las presiones de la época, o incluso las preocupaciones sobre la reacción de la audiencia influyeran. Ahora aprendamos más sobre Johnny Carson para comprender este tema más profundamente. John William Carson fue una legendaria personalidad de la televisión, comediante, escritor y productor estadounidense. Nació el 23 de octubre de 1925 y falleció el 23 de octubre de 2019. Después de su servicio en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, Carson lanzó su carrera en la industria del entretenimiento al comenzar su carrera en la radio. Después de pasar a la televisión, sucedió a Jack Paar como presentador de The Tonight Show en 1962. Este fue el puesto que lo consagró como una figura legendaria en los Estados Unidos. Su logro más notable es que fue el presentador de The Tonight Show, presentado por Johnny Carson de 1962 a 1992. Carson recibió un total de 6 premios Primetime Emmy, así como el premio del gobernador de la Academia de Televisión en 1980 y un premio Peabody en 1985. Fue en 1987 cuando fue admitido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión. En 1992, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y en 1993 fue reconocido con el Premio de Honor del Centro Kennedy. Carson tuvo un gran impacto en los programas de entrevistas nocturnos y era conocido por su manera de conversar tranquila y su rápido ingenio. Anteriores anfitriones como Arthur Godfrey, Steve Allen y Jack Paar sirvieron de fuente de inspiración para su técnica, que consistía en entablar vibrantes intercambios con cada uno de los invitados. Fue Carson quien lo hizo perfecto. Carson logró mantener su estatus como ícono cultural incluso después de jubilarse en 1992. Con frecuencia se lo llamaba el rey de la televisión nocturna. Su efecto en el género ha sido reconocido por presentadores nocturnos anteriores como David Letterman y continúa resonando en la industria del entretenimiento. Este programa de televisión, que se emitió del 1 de octubre de 1962 al 22 de mayo de 1992, fue considerado uno de los programas más importantes de la historia de la televisión. Además de ser un componente esencial de la cultura estadounidense, proporcionó a la televisión nocturna una atmósfera completamente nueva y emocionante. A pesar de que tuvo una influencia significativa en la cultura, también fue fuente de controversia a lo largo de los años. Muchas gracias a Johnny Carson, quien es el anfitrión. Las partes más problemáticas de la vida personal de Johnny Carson, así como su humor nervioso y en ocasiones tonto, demuestran que estaba lejos de ser impecable. Es posible que le sorprenda saber que tuvo disputas en la vida real con personas del programa. Por ejemplo, ha pasado por 4 matrimonios fallidos y había un invitado molesto al que no podía soportar. También es importante recordar que tiene fama de homofóbico. Era de conocimiento común que Carson excluía a los homosexuales de su programa o hacía comentarios despectivos sobre la orientación sexual de alguien. A pesar de que han pasado cerca de 30 años desde que Carson se retiró de la televisión, su legado aún se siente en la actualidad. Aunque Johnny Carson era una figura muy querida en el mundo de la televisión, no era un modelo. ¿Cuáles eran los nombres de los actores LGBT a quienes Johnny Carson no permitió aparecer en The Tonight Show? ¿Por qué decidió prohibirlos? Mantén tu atención para descubrirlo. En primer lugar está Wayne Newton.
Johnny Carson tenía un fuerte deseo de criticar y denunciar a las personas cuando creía que estaban equivocadas, pero le faltaba el coraje para lidiar con quienes lo criticaban por su comportamiento. Era Wayne Newton. Para Carson, ese fue el punto en el que cruzó la línea. El legendario artista Wayne Newton no se contuvo cuando criticó a Carson por su pobre desempeño. Newton tomó represalias contra el legendario presentador de The Tonight Show, describiéndolo como un individuo cruel y desalmado y contando la historia de cómo enfrentó a Carson por bromas que ponía en duda su virilidad. Larry King de CNN realizó una entrevista con Newton, durante la cual habló sobre la experiencia desafiante que tuvo cuando Carson comenzó a burlarse de él. Newton describió la situación de la siguiente manera. Bueno, lo que pasó es que yo había hecho su programa un gran número de veces y lo consideraba un amigo mío. De repente, empezó a exhibir un tipo de comedia completamente diferente. Esto ocurrió de repente. Además, cuestionó mi virilidad mediante el uso de la comedia. Carson estaba dando a entender de forma muy obvia que Wayne Newton no era un hombre lo suficientemente respetable. Como resultado de los chistes de Carson, que insinuaban que era gay, Wayne Newton afirmó que se volvieron más frecuentes. Newton, que se sentía frustrado, le contó a King que había intentado contactar a Carson a través de diversos métodos. Me comuniqué con sus representantes, su gerente y su abogado. También llamé a su manager. Según me contó, estuve alrededor de 1 año y medio intentando ponerme en contacto con él. Fui a visitarlo después de que ninguna de esas otras opciones tuvo éxito. Newton se acercó a NBC y confrontó a Carson, incluso amenazándolo con daño físico, en un esfuerzo por abordar el asunto de inmediato y evitar que Carson continuara haciendo bromas degradantes para la audiencia. La explicación que da Newton es que fui a NBC Burbank, caminé por los pasillos hasta su oficina, y Freddy de Cordova, su productor, también estaba en la habitación con él. Sin previo aviso, entré en escena. En respuesta al pedido de Freddy, le pedí que tuviera la amabilidad de perdonarnos. Newton recordó que quedó tan asombrado que realmente se levantó y se fue. Le expresé al señor Carson que no estoy seguro de a quién de sus amigos le he causado daño. No tengo idea de cuál de tus hijos te ha causado dolor. No tengo idea de qué comida te he quitado de los labios, pero te prometo que estas bromas sobre mí dejarán de seguir adelante y terminarán ahora mismo. Newton también alegó que Carson respondió afirmando que él era el mayor admirador de Wayne, pero Newton no creyó la declaración de Carson. No me vengas con ese tipo de tonterías, respondí. No me entregues eso. Según lo que dijo, estoy aquí para ayudarte a resolver cualquier problema que tengas, y sería absolutamente genial para mí si eliges resolverlo de la manera que mejor te parezca. Newton luego dio un vistazo más general a la personalidad de Carson una vez que terminó de narrar el evento. Wayne comenzó diciendo: «Señor King, voy a decir algo que nunca antes había dicho en televisión. El ser humano conocido como Johnny Carson es un individuo cruel y desalmado, y hay aquellos a quienes ha causado daño pero de quienes nadie se enterará jamás. De alguna manera, en algún momento, él tomó la decisión de dirigir ese tipo de enfoque negativo hacia mí, y yo decidí que no permitiría que eso sucediera». Otra acusación que Newton hizo contra Carson fue que él era el creador de un rumor dañino de que estaba asociado con la mafia. Al final, toda la situación que se desarrolló más tarde allá por el año 1980, en la que me acusaron de ser miembro de la mafia y de ser fachada de la mafia, y luego ser extorsionado por la mafia. En concreto, afirmó que la influencia de Johnny Carson fue la responsable de todo. Como prueba, esto demuestra que Johnny Carson no se estaba restringiendo la lengua de ninguna manera. En referencia a la supuesta conexión con la mafia, Newton afirmó: «No tengo ningún conocimiento al respecto. Es importante darse cuenta de que soy un muchacho indio de Virginia. Respecto a asuntos de esa naturaleza, no los conozco. Además de ser acusado de ser miembro de la mafia, de ser una fachada de la mafia y de ser extorsionado por la mafia, también me acusaron de ser una fachada de la mafia». Sin embargo, Johnny Carson ya había llegado a la conclusión de que Wayne Newton era gay, y como resultado, tomó la decisión de cancelar su participación en The Tonight Show. En segundo lugar está Mario Cantone. Al final, la estrella de And Just Like That fue despedida del programa de una manera que se considera bastante dura.
Según Mario Cantone, que apareció en el podcast Allison Interviews, lo único que provocó su ofensa fue el hecho de que daba la impresión de ser gay. En 1986, Cantone proporcionó una descripción del incidente ocurrido. Durante el mes de octubre del año 1986, la persona a cargo del talento de The Tonight Show con Johnny Carson tomó la decisión de contratarme para una aparición en el programa. Lo primero que me dijo cuando me vio fue: «Dios mío, eres más que increíble. 6 minutos se adaptarán a sus necesidades y preferencias individuales». Después de eso, echó un segundo vistazo al vídeo, recordando que lo había grabado esa misma noche y reflexionó para sí mismo: «¿Sabes qué? Se puede encontrar un trasfondo gay en el enfoque cómico que empleas. Además, soy de la opinión que generará sentimientos de ansiedad en Johnny. Cancelará su reserva en este momento». Cantone continuó de esta manera: «Mi mejor suposición es que fue Jim Macaulay o Peter Macaulay, aunque podría haber sido cualquiera de los dos. Se me ha olvidado». Por otro lado, el coordinador de talentos se mostró lleno de confianza y entusiasmado con la experiencia. Después de ver la película por segunda vez esa noche, llegó a la conclusión de que mi humor incluía un trasfondo gay que haría que Johnny se sintiera nervioso. Como resultado, tomó la decisión de eliminarla. La clara decisión que tomó Mario Cantone ha tenido un efecto perjudicial en su carrera, ya que le ha impedido recibir ofertas durante un largo tiempo. Como resultado, su carrera se ha visto gravemente perjudicada. Aunque este era el caso, no dejó que eso le impidiera continuar dedicándose a las cosas que valoraba especialmente. Número 3. Louis Lasser. Como ya sabes, a Johnny Carson no le gustaba que lo molestaran cuando se trataba de su programa. En 1976, Louis Lasser cruzó un poco esa línea, y Johnny Carson la expulsó de The Tonight Show. Louis Lasser fue expulsada de The Tonight Show después de una aparición salvaje de la que la gente todavía habla hoy. Lasser estaba pasando por algunos problemas personales en ese momento, y su actuación en el programa fue uno de los momentos más extraños de su historia. Parecía un poco fuera de lugar, e inicialmente se negó a salir de su camerino, lo que casi hizo que su segmento fuera cancelado por completo. Johnny Carson no estaba satisfecho con cómo sucedieron las cosas, lo que llevó a su prohibición del programa. A pesar de este notorio incidente en la televisión nocturna, Lasser continuó trabajando en la industria y su carrera no se definió solo por ese episodio. La actriz Louis Lasser nació en la ciudad de Nueva York y era hija única. Su padre, Sola E. Lasser, escribió y publicó una popular serie de guías sobre impuestos sobre la renta en los años 70 y 80. Louis no se conectó completamente con sus raíces judías hasta más tarde en su vida. Su madre enfrentó muchas luchas emocionales, incluido un intento de suicidio en 1961 que Louis evitó, lo que llevó a que su madre nunca la perdonara. Después de divorciarse de su madre trágicamente se quitó la vida en 1964, y posteriormente su padre también se suicidó. Lasser asistió a la Universidad Brandeis para estudiar ciencias políticas, pero la dejó antes de terminar su carrera. Cantó en cafés y bares de Greenwich Village y actuó en críticas de improvisación. Incluso fue suplente de Barbara Streisand en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. Lasser también tuvo papeles en telenovelas y comerciales de televisión. En los años 70, Lasser continuó su carrera como actriz con papeles en películas como Such Good Friends y Slither, así como varias apariciones en televisión. Louis Lasser apareció en Love, American Style, The Bob Newhart Show y The Mary Tyler Moore Show. También estuvo en la versión cinematográfica para televisión de 1973 de The Lie de Ingmar Bergman, e interpretó a Elaine en un episodio de la serie romántica de NBC Love Story. El temperamento rápido de Johnny y su facilidad para prohibir a la gente se remontan a sus rasgos de hostilidad. Una de las muestras de hostilidad más impactantes de Carson ocurrió durante su luna de miel con su cuarta esposa, Alexis Moss, con quien se casó en 1987. Celebraron su luna de miel en Italia en un lujoso yate, pero en lugar de felicidad, Carson estaba de mal humor y descargó sus frustraciones con Moss. Incluso le advirtió apenas 3 semanas después de casarse que si volvía a decirle algo irrespetuoso, su matrimonio probablemente no duraría otras 3 semanas.
Carson también tuvo una relación difícil y tensa con sus hijos de su primer matrimonio, que resultó en 3 hijos, todos varones. Los otros 3 matrimonios de Johnny Carson no tuvieron hijos. Sin embargo, su hijo Rick Carson luchó con problemas de salud mental durante una época en la que hablar abiertamente sobre enfermedades mentales era un tabú. Rick finalmente fue internado en un hospital psiquiátrico, pero Johnny se negó a visitarlo. El giro trágico se produjo el 21 de junio de 1991, cuando Rick conducía en Morro Bay, California. Su auto se salió del borde de la carretera, hundiéndose 25 pies en el agua, lo que provocó su muerte instantánea. A pesar de su relación distanciada, Johnny rindió homenaje a su hijo en The Tonight Show. Sin embargo, este gesto no pudo borrar la turbulenta historia entre ellos. La tensión entre Carson y su hijo era evidente incluso antes de la muerte de Rick. Johnny era conocido por beber mucho y tener mal genio. En la elaborada fiesta del 25 aniversario de NBC para él en 1987 a bordo del Queen Mary, estuvo presente Rick, quien también luchaba contra el alcohol. Se emborrachó, lo que llevó a Johnny a ver cómo estaba. Esto llevó a una fuerte discusión frente a figuras de los medios, poderosos ejecutivos de redes, familiares y amigos de Carson. Los testigos informaron que Johnny fue el agresor, perdió los estribos e incluso se preparó para confrontar físicamente a su hijo antes de ser inmovilizado. Número 4. Joan Ríos. De todas las personas a las que prohibir por ser gay, Carson tuvo que prohibir a Joan Rivers. Bueno, era su show. Era a la vez jurado y juez y se reservaba el derecho de hacer lo que fuera. Joan solía ser la presentadora invitada de The Tonight Show, pero las cosas se complicaron entre ella y Johnny Carson. Tenían una disputa continua porque Carson se sintió desairada cuando dejó su programa para ir a su concierto. Él estaba molesto, sintiendo que ella era desleal, especialmente porque estaban compitiendo en el mundo de la televisión. El programa de Joan en Fox estuvo cara a cara con el de Carlson durante la temporada de 1986 a 1987. A pesar de la competencia, su programa fue posteriormente cancelado. Joan afirmó que después de convertirse en solista, Carson nunca volvió a hablar con ella. En su libro, afirmó que tuvieron una aventura mientras ella todavía estaba casada con Edgar Rosenberg. Joan y Edgar estuvieron casados durante 22 años, pero es posible que la fidelidad no haya sido su fuerte. Esto plantea dudas sobre si el hecho de que Carson la prohibiera en su programa se debió más a su aventura que simplemente a cuestiones de lealtad. Para aumentar el drama, Edgar trágicamente se quitó la vida, lo que afectó profundamente a Joan y a su hija, Melissa. Además de Joan Rivers, a Johnny Carson supuestamente no le agradaba otro colega, Tom Snyder. Snyder presentó The Tomorrow Show, que se emitió después de Carson en NBC. Según los informes, Carson lo consideraba aburrido y sin talento. Snyder ganó fama nacional con The Tomorrow Show hasta que terminó. A finales de los 70, Carson se enfureció y se volvió violento durante una noche de fiesta en el popular La Irie Chansons. Soltó una diatriba sobre cuánto odiaba a Tom Snyder. Obviamente, una charla pública inducida por el alcohol es muy poco profesional. ¿Tenía razón Johnny Carson al descartar a la gente y prohibirlas? ¿Por qué esto no afectó su carrera? Sigue mirando para saber más. Número 5. Raymond Burr. Raymond William Stacy Burr, nacido el 21 de mayo de 1917, fue un actor canadiense famoso por su larga carrera en Hollywood y sus papeles protagónicos en los programas de televisión Perry Mason e Ironside. Al principio de su carrera, Burr actuó en Broadway, la radio, la televisión y el cine, a menudo interpretando al villano. Su papel cinematográfico más famoso fue el de presunto asesino en La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. También es conocido por su papel en la película de 1956 Godzilla, Rey de los Monstruos, y su secuela de 1985, Godzilla 1985. Burr ganó premios Emmy por su papel de Perry Mason en 1959 y 1961. Interpretó a Perry Mason durante 9 temporadas y regresó para 26 películas para televisión de Perry Mason. Su segunda serie de televisión, Ironside, le valió 6 nominaciones al Emmy y 2 al Globo de Oro.
Burr solía trabajar con Johnny Carson en The Tonight Show, pero se convirtió en víctima del lado malo de Johnny. Johnny Carson tenía la costumbre de hacer chistes insensibles sobre el veterano actor de la NBC Raymond Burr. Los chistes sobre gordos no son nuevos, pero Carson solía hacer chistes sobre el peso de Burr en la televisión nacional. Imagínese estar en el lado receptor de eso. Burr se cansó de la vergüenza de Carson y se negó a aparecer en The Tonight Show. Hizo un par de apariciones en 1968 y 1976, pero hubo tensión. Lleno de sí mismo e incapaz de soportar la negativa de Burr a aparecer en el programa, Carson lo prohibió. Burr no tenía una personalidad ordinaria. Se había ganado sus estrellas en la industria del cine y no merecía ser objeto de burla por parte de Johnny Carson. Mientras aún actuaba, Raymond Burr apareció en más de 50 largometrajes entre 1946 y 1957, a menudo interpretando a villanos icónicos del cine negro. El historiador de cine Alain Silver destacó las destacadas actuaciones de Burr en 10 películas, entre ellas Desperate, Sleep, My Love, Raw Deal, Pitfall, Abandoned, Red Light, His Kind of Woman, The Blue Gardenia y Crime of Passion. Silver describió el papel de Burr como detective privado en Pitfall como reprensible y patético, mostrando la profundidad y complejidad que Burr aportó a sus personajes. Su colega historiador Richard Schickel señaló que este papel era un prototipo del cine negro, en contraste con los personajes televisivos más simpáticos por los que Burr se hizo famoso más tarde. James Ursini, otro historiador del cine, elogió la capacidad de Burr para revelar las psicosis debajo de la superficie de su personaje, añadiendo capas y complejidad incluso cuando los papeles eran pequeños. El talento de Burr hizo que el público sintiera simpatía por sus personajes a pesar de sus acciones a menudo malvadas. Número 6. Howard Stern. La relación de Howard con The Tonight Show y Johnny Carson fue difícil. Johnny Carson no podía soportar la reputación que tenía Howard. Era homofóbico y, aunque no confirmó el estado sexual de Howard, Johnny simplemente inventó una razón para prohibirlo en el programa. Conocido por su estilo audaz y de todo valor, Stern fue prohibido después de varias apariciones en el programa que fueron consideradas irrespetuosas e inapropiadas. Sus comentarios y acciones, incluidas burlas y ataques a Carson y otras celebridades, contribuyeron a la prohibición. A pesar de este revés, la carrera de Stern se mantuvo sólida. Continuó prosperando y librándose de su propio nicho en el mundo de los medios. Howard Alan Stern, nacido el 12 de enero de 1954, es un conocido locutor y personalidad de los medios estadounidense, famoso por su programa de radio, The Howard Stern Show. El programa se convirtió en una sensación cuando se transmitió a nivel nacional en la radio regular de 1986 a 2005, y desde 2006, Stern ha estado en la radio Sirius XM. Stern comenzó su carrera radiofónica mientras asistía a la Universidad de Boston entre 1976 y 1982. Desarrolló su personalidad en el aire durante los turnos matutinos en Briarcliff Manor, Nueva York, Hartford, Connecticut, Detroit, Michigan y Washington, D.C. Trabajó por las tardes en WNBC en la ciudad de Nueva York desde 1982 hasta que fue despedido en 1985. Después de eso, estuvo 20 años en WXRK en Nueva York, donde su programa matutino se distribuyó en 1986, se transmitió en 60 mercados y llegó a alrededor de 20 millones de oyentes en su punto máximo. Recientemente, las fotografías de Stern han aparecido en revistas como Hamptons y World. También se desempeñó como juez en America's Got Talent de 2012 a 2015. Stern ha recibido numerosos premios, incluido el de Personalidad Aérea Sindicada Nacional del Año de Billboard durante 8 años consecutivos. Es la primera persona en tener el programa matutino número 1 en Nueva York y Los Ángeles al mismo tiempo. Conocido por traspasar los límites, Stern recibió una enorme multa de 2 a 5 millones de dólares por parte de la FCC por lo que consideraban contenido indecente. Es una de las figuras de la radio mejor pagadas, ya que firmó un contrato de 5 años con Sirius en 2004 por valor de $500 millones. Desde 1992,
Howard Stern se autodenomina el rey de todos los medios debido a su éxito más allá de la radio. Ha presentado y producido programas de televisión nocturnos, eventos de pago por evento y videos caseros. Sus libros, Private Parts 1993 y Miss America 1995, alcanzaron el número 1 en la lista de bestsellers del New York Times y vendieron más de 1 millón de copias cada uno. Private Parts se convirtió en una película en 1997, con Stern y su equipo de programa de radio interpretándose a sí mismos. La película encabezó la taquilla estadounidense en su primera semana y recaudó $41,5 millones a nivel nacional. Stern también actuó en la banda sonora, que alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y fue platino. Su tercer libro, Howard Stern Comes Again, se publicó en 2019. Número 7. Bob Esperanza. Bob Hope era una figura interesante dentro y fuera del Tonight Show de Carson. Tenía fama de ser divertido y al mismo tiempo burlarse de la gente. Parecía haber tenido una buena suerte cuando lo expulsaron del Tonight Show. Como presentador de un programa de entrevistas nocturno, Carson tuvo muchos invitados. También tenía sus favoritos y sus menos favoritos. Según Carson, Bob Hope fue el peor invitado que jamás haya tenido en su programa. El material de Hope a menudo incluía sexismo casual, racismo y homofobia. Sin embargo, esto cambió con el tiempo. Por ejemplo, en 1975, bromeó: "Acabo de llegar de California, donde legalizaron la homosexualidad. Pensé que sería mejor salir antes de que lo hagan obligatorio". Su estrecha amistad con Ronald Reagan también le granjeó pocos amigos en las comunidades queer. En 1988, Hope apareció en el Tonight Show de Carson. Durante la entrevista, ridiculizó la corbata de su compañero invitado Ed McMahon, diciendo que lo habría tomado por tonto 10 años antes. Esto indignó a los activistas, en particular a la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, quienes escribieron a Hope expresando su enojo. Para su sorpresa, Hope respondió positivamente. No solo se disculpó, sino que también aceptó filmar un anuncio de servicio público condenando la violencia contra los homosexuales. Cuando descubrió que la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación no tenía fondos para crear la PSA, la pagó él mismo. Con un aspecto muy formal con su smoking y pajarita, Bob Hope comenzó declarando su orgullo de vivir en una gran nación que cree en la libertad de expresión. Continuó: "Por eso me sorprendió descubrir que muchas personas mueren cada año en ataques contra los homosexuales, y miles más quedan marcados emocional y físicamente. La intolerancia no tiene lugar en esta gran nación. La violencia no tiene lugar en este mundo. Pero sucede. Los prejuicios duelen. Por favor, no seas parte de esto". Según las fuentes, esto solo alimentó la aversión de Carson por Hope. Carson también critica que Hope rara vez entabla una conversación genuina. El ex codirector de Carson, Andrew Nichols, dijo: "No había nada espontáneo en Hope. Era un tipo que confiaba en sus escritores para cada tema. Johnny era muy rápido y muy leído. Era un tipo que aprendió suajili, aprendió ruso y astronomía por el gusto de aprender. Este conocimiento le hizo apreciar a las personas con las que podía sentirse comprometido en el mundo real. Pero Bob no era esa clase de persona. Solo sabía un poco. Y esto no le sentó nada bien a Carson. Entonces Carson lo prohibió. Número 8. Sylvester Stallone. Sobre cómo surgió esta película, no lo creerías. ¿Podrían darle la bienvenida a la estrella de Rocky, Sylvester Sly Stallone? Johnny Carson definitivamente se superó a sí mismo esta vez, prohibiendo al poderoso Rocky en The Tonight Show. Sylvester Sly Stallone, nacido el 6 de julio de 1946, es un actor y cineasta estadounidense conocido por su carrera llena de acción. Ha ganado un Globo de Oro y un premio Critics' Choice, y ha sido nominado a 3 premios Oscar y 2 BAFTA. Stallone es una leyenda por ser uno de los 2 únicos actores, junto con Harrison Ford, que protagonizaron un éxito de taquilla número 1 durante 6 décadas consecutivas. Stallone tuvo dificultades como actor en la ciudad de Nueva York después de mudarse allí en 1969, pero finalmente consiguió su gran oportunidad con Los Señores de Flatbush en 1974. Su gran momento llegó en 1976 con su papel icónico del boxeador Rocky Balboa en la primera película de Rocky,
que él también escribió. Hizo historia como el tercer actor nominado a Mejor Guión Original y Mejor Actor en los Oscar. Sylvester Stallone fue excluido de The Tonight Show en un momento debido a no presentarse y cancelaciones de último minuto, lo que puede considerarse poco profesional y podría molestar al presentador o a los productores. Sin embargo, estar prohibido no siempre significa que sea para siempre. Las relaciones y el mundo del espectáculo se pueden arreglar, y Stallone y el programa finalmente se reconciliaron, ya que apareció nuevamente en The Tonight Show desde entonces. Todos los problemas que llevaron a la prohibición original parecen haberse resuelto. ¿Johnny Carson detuvo su ola de prohibiciones? ¿Hubo alguna vez una respuesta? Sigue mirando para descubrirlo. Número 9. Frank Sinatra. Creo que es un artista consumado y me alegro de que esté aquí esta noche. ¿Le darías la bienvenida a Frank Sinatra? El impacto de Sinatra en el entretenimiento es innegable, pero su relación con las mafias añade una capa turbia e intrigante a su historia de vida. Debido a estos rumores, uno podría suponer que Frank tenía una relación complicada con Johnny Carson y The Tonight Show. Si bien Sinatra apareció en el programa de vez en cuando, no era ningún secreto que Carson realmente no se sentía cómodo con él, posiblemente debido a la personalidad dura de Sinatra y sus rumoreadas conexiones. Se podía sentir la tensión cuando Sinatra estaba en el set, y Carson a menudo iba a lo seguro durante sus apariciones. Aunque Sinatra no estaba técnicamente prohibido, el malestar de Carson con él era claro, por lo que Sinatra no hizo demasiadas apariciones. Cuando lo hacía, a menudo lo hacía con cierto grado de planificación cuidadosa. A mediados del siglo XX, Frank Sinatra, también conocido como Old Blue Eyes y presidente de la junta directiva, fue reconocido como una de las celebridades más destacadas. Se estima que se han vendido más de 150 millones de grabaciones en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos. Sinatra comenzó su carrera como músico durante la era del swing, cuando fue influenciado por el estilo de canto suave de Bing Crosby. Sinatra nació en Hoboken, Nueva Jersey, en la época de inmigrantes italianos. Después de que Sinatra firmara un contrato de grabación con Columbia Records en 1943, se convirtió en el centro de atención de los Bobby Soxers y se estableció como un exitoso solista. En 1946, lanzó su primer álbum de estudio, titulado La voz de Frank Sinatra. Más tarde, consiguió un contrato de grabación con Capitol Records y colaboró con Nelson Riddle para hacer varios álbumes legendarios, incluidos Songs for Swingin' Lovers, en 1956, e In the Wee Small Hours, en 1955. Dejó Capitol Records en 1960 para establecer su propia compañía discográfica, a la que llamó Reprise Records, y procedió a crear discos que fueron populares. Sinéad O'Connor ocupa el puesto número 10. Esta es una vida llena de acontecimientos la que ha llevado O'Connor. A decir verdad, la mayoría de la gente cree que ella merece su prohibición. Había hecho algo en el pasado que la había puesto en el centro de atención por el motivo equivocado, a pesar de que no se identificaba ni como gay ni como lesbiana. No tenía miedo de hablar sobre temas importantes como los derechos humanos y los derechos de las mujeres. O'Connor no tuvo miedo de hablar. Durante una actuación en Saturday Night Live en 1992, causó una gran controversia al romper una fotografía del Papa Juan Pablo II para expresar su desaprobación por los abusos que se estaban cometiendo dentro de la Iglesia Católica. Esta acción obtuvo varios titulares. A lo largo de su carrera como músico, no tuvo reparos en hablar de su camino espiritual, su activismo, sus creencias políticas y sus propios problemas privados relacionados con el trauma y la salud mental. A raíz de la decisión de O'Connor de retirarse de una edición de The Tonight Show, debido a que también estaba previsto que actuara el comediante Andrew Dice Clay, se encontró en una situación difícil. Ella se opuso a los comentarios groseros y sexistas de Clay, y como resultado, decidió cancelar su actuación que estaba planeada para llevarse a cabo de todos modos. Este acto de rebelión no solo contra la contratación del programa, sino también contra el propio presentador, no se tomó a la ligera, a pesar de que Johnny Carson normalmente evitaba la controversia. Después de eso, O'Connor no hizo una aparición significativa en el programa. Sin embargo, su carrera,
que frecuentemente se caracteriza por momentos polémicos, transcurrió relativamente tranquila por este suceso en particular. ¿Qué piensas de Johnny Carson y los actores LGBT a quienes les negaron la oportunidad de actuar en el Tonight Show? Déjanos tu opinión a continuación. El legado de Johnny Carson es innegablemente complejo. Si bien fue un ícono de la televisión, es importante examinar críticamente sus acciones y el impacto que tuvieron en los demás. Aprovechemos esta oportunidad para aprender del pasado y luchar por una industria del entretenimiento más inclusiva. Gracias por ver. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más contenido como este. Y recuerda hacer clic en el vídeo junto a tu pantalla para ponerte al día con tus historias de celebridades favoritas. Nos vemos en el otro lado.